Hablaremos hoy de la democracia, ¿no? ¿Qué tema de la democracia? Hoy día damos por sentado que sabemos qué es la democracia. Sin embargo, el concepto de democracia es uno de los más difíciles de definir o los que más trabajo ha dado precisar en la historia de la teoría política, ¿no? La democracia, palabra que ya viene de los griegos, de hace 25, 26 siglos, ¿no? Que habían logrado establecer un régimen con ciertas características a los que ellos llamaron democracia. eh, Esa palabra ha durado hasta hoy, pero con algunas características, ¿no? En determinado momento, Platón, probablemente el filósofo más influyente de toda la historia de la humanidad, en determinado momento dijo que la democracia era una porquería y que era la peor forma de gobierno posible, y a partir de ahí la democracia pasó a ser una mala palabra. ¿Una mala palabra hasta cuándo? Hasta el siglo XX. En el siglo XX reaparece la palabra democracia y reaparece con una fuerza, una carga positiva muy grande. Entonces, la primera pregunta que nos hacemos es, ¿qué es la democracia? Dijimos en una clase anterior, ¿no?, que la democracia, una definición preliminar, es el régimen político donde las decisiones importantes son tomadas por una porción muy grande de la sociedad, ¿no? Eh, pero dentro de esto hay distintos tipos de democracia, ¿no? Eh, Podemos citar la democracia directa, la de los griegos, ¿no? La democracia representativa, ¿no?, la que prevalece hoy en los regímenes políticos contemporáneos. Pero hay otras formas de democracia, ¿no? Hay otras formas de democracia, algunas probablemente ya no se hable tanto. Está el concepto de democracia popular y está el concepto de democracia plebiscitaria. Entonces, concentrémonos en estos cuatro tipos de democracia, para no confundir y no ampliar en forma desmedida la clasificación. Entonces tenemos democracia directa o democracia de asamblea, democracia representativa, democracia popular y democracia plebiscitaria. ¿Qué sería la democracia directa? La democracia directa de asamblea sería la forma que ensayaban o que ejercían los ciudadanos griegos en la Grecia clásica, básicamente en Atenas. Esto era, ¿quién tomaba las decisiones? Los ciudadanos directamente reunidos en asamblea, ¿no? Todos los ciudadanos que querían participar se juntaban en un determinado lugar, en Atenas le llamaban el ágora o el mercado, y ahí debatían y tomaban las decisiones, ¿no? Este es el gobierno de asamblea. El gobierno quizás ideal, ¿no?, la forma de gobierno ideal de la democracia. Pero esto pasaba porque las ciudades griegas eran relativamente chicas, ¿no? ¿Qué pasa en los estados modernos donde eh, la ciudadanía es enorme, la cantidad de habitantes es enorme? Hay una imposibilidad práctica de realizar un gobierno de asamblea. Esto ya se vio claramente en la Revolución Francesa, cuando hubo que organizar esa nueva democracia. Ahí se dieron cuenta que esto no podía funcionar, ¿no? Y un cura, el abad de Sieyès, estableció las bases teóricas para establecer una forma representativa. Entonces, la segunda forma de democracia, la forma representativa, es aquella donde los ciudadanos no gobiernan directamente, sino que eligen un grupo de personas que va a gobernar en nombre de ellos, ¿no? Nuestra Constitución adopta esa fórmula en el artículo 22, que es claro, dice: el pueblo no delibera ni gobierna sino por medio de sus representantes. Entonces, la democracia representativa es aquella donde los ciudadanos eligen representantes y los representantes, sea cuerpo legislativo o ejecutivo, son los que gobiernan y lo hacen como si fuera el propio ciudadano, ¿no? La democracia representativa parte de una ficción, ¿no? Una ficción, por no decir una mentira, que es que el gobernante lo va a hacer como si lo hiciera el propio ciudadano. Y esto sabemos que no es así, pero si no partimos de esa mentira no tenemos democracia representativa, ¿no? Entonces, la democracia representativa es la que predomina hoy día en los principales estados del mundo. Es aquella donde existe un cuerpo de representantes
elegidos por los ciudadanos y son ellos los que toman las decisiones, o sea, los que gobiernan en sentido amplio de la palabra. Para no confundir, democracia representativa se puede llamar de distintas maneras. Nosotros en Argentina, en el mundo latinoamericano, lo llamamos democracia representativa. En el mundo anglosajón se lo llama democracia liberal, es lo mismo. En Europa se lo llama democracia constitucional, que sería lo mismo. Algunos en forma despectiva lo llaman democracia formal, como que es una simple formalidad, ¿no? Pero en general todos apuntan a esto mismo que yo le estoy diciendo, ¿no? Las decisiones son tomadas por un grupo que se llaman representantes elegidos por los ciudadanos. La tercera forma de la democracia sería la democracia popular. Este concepto quizás ha perdido vigencia. Tenía que ver con la organización política de algunos estados del este de Europa cuando estaban bajo la tutela de la Unión Soviética. ¿Cómo funcionaban estos estados? Estos estados formalmente tenían democracias, ¿no? Había un sistema donde se votaba, donde había los ciudadanos iban, elegían, las elecciones se hacían bien, los cargos que surgían de esas elecciones se ejercían bien, o sea, un procedimiento democrático bastante bien llevado, pero con un condicionamiento, de un sistema de partido único, ¿no? Entonces, si bien la formalidad estaba y los procedimientos democráticos estaban, tenían ciertos defectos, ¿no? Como ser un sistema de partido único. Después de la caída del muro de Berlín con la liberación de Europa del Este, estos regímenes desaparecieron y probablemente, forzadamente, podemos decir que el último exponente de esto quizás sea Cuba, donde hay un sistema donde hay elecciones, pero con un sistema de partido único, ¿no? Entonces, probablemente el concepto de democracia popular propio del siglo XX hoy día se esté dejando de lado. Pero hay una cuarta forma de democracia que a mí me parece tenerla en cuenta porque es importante. Esto es lo que se llama la democracia plebiscitaria. ¿Qué es la democracia plebiscitaria? También conocida como cesarismo por Julio César, el famoso general romano, o bonapartismo por el príncipe Luis Napoleón Bonaparte, que se convirtió en emperador de los franceses con el nombre de Napoleón III. ¿Qué es esto? Teóricamente, una democracia plebiscitaria es aquella forma de gobierno donde gobierna una sola persona con la suma del poder público, tiene todo el poder, no hay división de poderes, no hay nada, puede decidir absolutamente todo, ya les digo, tiene todo el poder, pero esa persona es electiva, es electa. Es electa en una elección donde se vota por sí o por no a su continuidad, ¿no? Entonces, nadie puede negar que esto es una democracia, ¿no? Porque es la voluntad popular, ¿no? Pero sí es una democracia un poco complicada porque quien gobierna tiene la suma del poder público y la suma del poder público puede hacer mucho daño y permanece en el gobierno mientras tenga apoyo popular, ¿no? ¿Por qué se llama bonapartismo? Porque el príncipe Luis Napoleón Bonaparte hizo esto, ¿no? El príncipe Luis Napoleón Bonaparte era presidente de Francia, Francia era una forma representativa, y un día hizo un golpe de Estado a sí mismo y eliminó las formas republicanas y democráticas representativas y se declaró emperador de los franceses. Pero a su vez llamó a elecciones a ver si la población estaba de acuerdo o no, y mayoritariamente lo apoyaron. Entonces se convirtió en un gobernante absoluto con todo el poder, pero con legitimación popular, ¿no? Si se quiere, nosotros tenemos un caso parecido en la Argentina, que era el gobierno de Juan Manuel de Rosas, ¿no? Donde Rosas, en la provincia de Buenos Aires, se comportaba como un autócrata, pero con cierta legitimidad electoral de los miembros de la legislatura y demás, ¿no? Eh, ¿Por qué yo hago hincapié en las democracias plebiscitarias? Cuando en general se dice, bueno, pero eso es un elemento del pasado, del siglo XIX. Yo creo que esto es peligroso. Y siempre estamos a mano de tener una democracia plebiscitaria. ¿Por qué? Porque cuando hay líderes muy fuertes,
elegidos democráticamente con una elección popular, esos líderes tienden a funcionar como gobernantes plebiscitarios, ¿no? Donde tienden a las elecciones a convertirlas en un referéndum a favor o en contra de su gestión. Esto es muy propio del siglo XX y siglo XXI, ¿no? Con lo cual no está mal tener a mano el concepto de democracia plebiscitaria, porque es muy probable que lo tengamos presente en estos tiempos. De hecho, en la década del 90 el presidente Menem estuvo muy cerca de hacer un autogolpe al estilo Napoleón III, ¿no? Se dice que hasta estuvo redactado el decreto para hacerlo, y Perú hizo algo parecido con el presidente Fujimori, donde dio de baja al Congreso, derogó el funcionamiento del Congreso, subió el poder, la suma del poder público con apoyo popular, ¿no? Entonces, las democracias modernas, las democracias de masas, cuando aparecen líderes fuertes, corren el riesgo de correrse hacia la democracia plebiscitaria. Si uno mira en la última década, la década pasada, ¿no? Las elecciones del 2011, cuando había una personalidad muy fuerte, hegemónica, con un partido muy fuerte, esa elección presidencial se planteó en el discurso por sí o por no a la continuidad de una persona, ¿no? Y en general se votó por sí o por no a eso, sin tener en cuenta que en realidad se elegían cargos con nombre y apellido, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado porque la democracia plebiscitaria no deja de ser una democracia, porque siempre hay apoyo popular, siempre hay una elección bien hecha, con mayoría. Pero puede ser muy peligroso, porque quien es electo tiene un poder enorme y el poder muy grande puede dañar a las personas, puede dañar la libertad, ¿no? El gran teórico político argentino Guillermo O'Donnell estableció una categoría o ha desarrollado una categoría que es la democracia delegativa, que es muy interesante. Para resumir, ¿qué sería la democracia delegativa? La democracia delegativa sería el caso que yo les dije de la Argentina en la década pasada. Sería una democracia donde formalmente funciona la democracia representativa, con órganos intermedios, con representación política, con división de poderes, pero en la práctica funciona como una democracia plebiscitaria, ¿no? Uno veía durante el kirchnerismo que si bien había justicia, había el Congreso funcionando, pero al tener mayoría en las cámaras y jueces adeptos del Poder Ejecutivo, en realidad esto era una farsa porque lo único que se imponía era la voluntad del Ejecutivo. No había ningún tipo de negociación de nada, que es la esencia de la democracia representativa, ¿no? Se decía, si algunos se acuerdan, que se había convertido el Congreso en una escribanía, donde el Congreso no se discutía nada, simplemente levantaban la mano y aprobaba lo que decía el Ejecutivo. Entonces, resumiendo, tenemos las 4 formas de democracia posibles: la democracia directa o asamblea, la de los griegos; la democracia representativa, la de nuestra Constitución; la democracia popular, la de Cuba, concepto en vías de extinción; y la democracia plebiscitaria o delegativa, que es esta forma rara de democracia que siempre está en el límite entre la democracia y la autocracia, ¿no? Siempre está ahí, y las democracias plebiscitarias no suelen ser estables, tienden a convertirse en otra cosa. O vuelven a ser una democracia representativa, o lo más probable es que maduren hacia o viren hacia un régimen más autoritario. Muchas gracias, y la próxima nos adentraremos en cómo funcionaba la democracia griega.